Muy bien, vamos a trabajar nuestro tema para el día de hoy. Ya está asignado, ¿verdad? En plataforma. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido abordando hasta el momento. Tenemos entonces, después de que vimos tanta pugna, ¿verdad? En relación a la lucha que se mantuvo todavía por parte de en este caso, de los mayas, ¿verdad? Con respecto a las actividades que se dieron por la invasión de los españoles, pues ellos mantuvieron una resistencia. Junto a ellos, ¿verdad? Se fue minimizando pues toda la población maya. Y acá resaltan algunos personajes que a pesar de ese sometimiento y de ese cambio que se dio dentro de la sociedad, también surgen los llamados criollos, ¿verdad? Es decir, los hijos de los españoles nacidos aquí en Guatemala. Entonces, ellos lo que buscan es un cambio radical de lo que se estaba desarrollando para este entonces. Acá ellos querían ocupar definitivamente, ¿verdad? O ser parte, ya no tributarle en este caso a España, sino ellos ser los gobernantes. Y para ello, ¿verdad? Independizarse de lo que es España. Cuando surge este movimiento independentista, que se da el 15 de septiembre de 1821, se declara como tal la independencia de las provincias de Centroamérica, es decir, cada una, ¿verdad?, se separa para formar un solo gobierno individual, en la cual se establece los intereses que cada uno tenían, ¿verdad? Ya ellos estaban, vuelvo a repetir, molestos de tanto sometimiento también ellos, ¿verdad? A España. Y entonces lo que hacen es que los criollos, ¿verdad? Solo cambian del poder, mas no cambiaron las condiciones de vida para la población indígena. Seguían siendo sometidos los esclavos, seguían siendo los mayas, ¿verdad? Los que tenían que trabajar, seguían ellos pues desarrollando todo ese trabajo pesado para crear una economía estable, de la cual en un momento determinado pues mantenían esa pugna, estas tres culturas. Tenemos entonces a los criollos, tenemos a los mayas y tenemos en este entonces, ¿verdad? La división de los conservadores, es decir, todavía, ¿verdad? Aquellos que querían tener el gobierno como tal. Dándose este periodo de independencia, entonces dejan de tributar como tal a España y se da una nueva forma de vida. Desde la invasión de los españoles a nuestro territorio surge lo que es el mestizaje, ¿verdad? Los mestizos, es decir, son aquellos que en algún momento, ¿verdad? Fueron hijos de españoles, solo que nacidos también, ¿verdad? Con personas o mezcladas, llamémoslo así, con los indígenas. Entonces tenemos acá que los mestizos fueron favorecidos porque no les obligaban a pagar tributos a la corona española, pero se les permitió ser dueños de algunas tierras. Aquí ya cambió, ya se recuerdan que antes el único dueño de todo eran los españoles y que ellos habían dejado, ¿verdad?, a cargo a algunos terratenientes, pero que no eran directamente los dueños. Acá ya no, aquí ya se le permite tener a algunos, ¿verdad?, ser dueños de algunas tierras, pero junto a ellos surgen estos otros dos términos, los capataces y los mayordomos, ¿verdad? Que eran los encargados de administrar las fincas, las tierras y todo lo que generara un comercio dentro de la cultura. Y esto era con el fin, ¿verdad? De seguir obteniendo pues un ingreso económico, pero a costa, ¿verdad? De las personas indígenas. Los criollos, que eran los menos favorecidos por los gobiernos conservadores y los mestizos, que lograron estudiar o tener una vida más acomodada. Se recuerdan que habíamos hablado una parte de la ilustración, ¿verdad? En donde ellos permiten, pues no, solamente les permiten a estos, ¿verdad? Estudiar, más no tener una actividad económica. Aquí entonces lo que hace es que se unen y lo que hacen es que conforman, ¿verdad?, este grupo liberal y con ellos se conforma también, no acá, claro está,
lo que es la Revolución Francesa, en la cual se establece una libertad, una igualdad y una fraternidad para enfrentarse a los gobiernos conservadores que duraron en aquel entonces 30 años, principalmente el gobierno conservador de Rafael Carrera. Y nosotros a este personaje, pues ya lo habíamos estudiado también, ¿verdad? De cómo duró él en el poder durante esos 30 años. Entonces, estos enfrentamientos que se dan entre los conservadores y los liberales también fueron armados y cada uno, ¿verdad? Fue desarrollando, pues un grupo fue desarrollando esa pugna, esa búsqueda de obtener el poder. Acá nos dice que en este caso Mariscal Serapio Cruz, popularmente conocido como Tatalapo, buscó el apoyo de los civiles, de los campesinos indígenas, en este caso para combatir a las fuerzas del gobierno conservador, ahora representado por el presidente Vicente Serna, utilizando la guerra. En este caso, ¿verdad? Ya se establece otro elemento. Cuando se presenta, ¿verdad? Estos grupos, pues ya no estamos hablando nosotros entonces ahora, ¿verdad? Solamente de la lucha entre los conservadores y liberales, sino ya estamos utilizando un elemento más en donde se propone, ¿verdad? Dice utilizando a la guerra de guerrillas como un método de lucha. Para esta propuesta de reforma integral se presenta en este caso a este personaje, ¿verdad? Ustedes tal vez coloquialmente han escuchado en algún momento donde dice, ay, en el tiempo de Tatalapo no hubiera sido así, ¿verdad? O sea, es un personaje. Decía que los campesinos e indígenas debían ser sacados de la explotación y la opresión en que vivían. Sin embargo, este movimiento fue derrotado cuando las tropas del gobierno capturan y asesinan a Tatalapo. En 1870, Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados inician una lucha militar, ¿verdad? Y acabar con el gobierno conservador de lo que fue el señor Vicente Serna, venciéndolo y llegándolo al poder el 30 de junio de 1871. Sin embargo, los intereses de Barrios y de García Granados no eran iguales a los de Serapio Cruz, el personaje llamado Tatalapo, ya que no buscaban la justicia para los sectores campesinos e indígenas. Por el contrario, en este caso se hablan, ¿verdad?, de las filas de los que combatieron con ellos no fueron campesinos ni mucho menos indígenas. A este triunfo armado de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados se le llamó la Revolución Liberal. Y ellos jamás, en este caso, ¿verdad?, se presentan en favor de los campesinos y de los indígenas. A las medidas de esta revolución liberal fueron para beneficiar a los sectores poderosos, de los cuales, pues hoy en día, ¿verdad? Todavía se mantiene concentrado ese poder. Y entonces, si ustedes ven acá este pequeño rótulo, vea el 30 de junio de 1871. Esta fecha es conmemorable, de hecho acaba de pasar, y se crea el Ejército Nacional de Guatemala, formado por los hijos de familias ricas y descendientes de los españoles para controlar rebeliones, protestas y manifestaciones de la población. También se abre la Escuela Politécnica para la formación de oficiales. Si nosotros nos centramos en esta parte, ¿verdad?, de la historia, pues no hay nada que celebrar porque al contrario, se creó este grupo, ¿verdad?, para todavía minimizar y erradicar, ¿verdad?, lo que fue esa lucha o esa pugna de poder. O sea, no hay nada que celebrar, más sin embargo, pues hasta el día de hoy, ¿verdad?, se celebra, por ejemplo, ese día, es la conmemoración, porque ese día se corrió para el 30 de junio, que acaba de pasar, se corre para el día de hoy, ¿verdad? Y es un asueto nacional. Más sin embargo, vuelvo a repetir, no hay mayor celebración viendo real la historia detrás de lo que se pueda presentar como una fachada, ¿verdad?
Acá dice, se crea el registro de la propiedad inmueble que sirvió para la legalización de la expropiación de tierras comunales para dárselas a grandes terratenientes y extranjeros, especialmente alemanes. Otro hecho que se manifiesta y del cual nosotros podemos observar que definitivamente jamás ha sido beneficioso, ¿verdad?, para nuestro país, porque en este caso se concentran todas las tierras en una sola mano. Y cuando hablamos de expropiación, quiere decir que les quitan, les roban, ¿verdad?, las tierras a las personas indígenas para apoderarse otros de estas tierras como tal. Se apoya a los productores de café en su mayoría, a los ricos finqueros, ¿verdad? Si de hecho ya les habían quitado la tierra a todos los campesinos, ahora lo que hacen es que se les favorece, ¿verdad? Ellos sí pueden cultivar, exportar y todo lo que fuera un avance, pero solamente benefició a ellos mismos. No hubo un avance, no hubo realmente, ¿verdad? Un apoyo, una ayuda de la cual nosotros pudiéramos estar orgullosos de estas reformas que se establecieron hasta la fecha. Tenemos también, nos muestra y nos dice, ¿verdad? Parte de la historia o nos establece diciendo que se hace una ley llamada Reglamento de Jornaleros para asegurar la mano de obra casi gratuita para los patrones, quienes veían a los jornaleros como su propiedad. Si bien es cierto, se erradica lo que fue en este caso la esclavitud, más sin embargo seguimos hablando de los mismos elementos, ¿verdad?, de explotación. Ahora solo que es una explotación disimulada, porque en este caso dice quienes veían a los jornaleros como su propiedad. Siempre se ha tenido, ¿verdad? En este caso que se piensa que la persona pues le pertenecía y tenía que trabajar y laborar para él. Solo que se establece jornaleros de forma disimulada, es decir, si los jornaleros se negaban a trabajar, eran capturados por la policía o el ejército y ser obligados a trabajar por la fuerza. Y aunque fueran trabajadores voluntarios, pues recibían una mínima o una nada de pago. Entonces ahí es como nosotros establecemos estas formas o estas dimensiones que se presentan dentro de la llamada Revolución Liberal de 1871. Acá dice, se hace se crean los tres poderes que conforman el Estado de Guatemala, lo que es el poder ejecutivo, comprendido por el presidente, ministros, el ejército, la Policía Nacional Civil. También el poder legislativo, establecido por el Congreso de la República. Y luego el poder judicial, que comprenden los juzgados y la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que comprenda, ¿verdad? La administración de justicia, el poder judicial. Estos son los elementos que destacan, algunos de ellos, claro está, de los cuales, pues, en su momento vamos a destacar aquellas ventajas o desventajas, ¿verdad?, que se han generado de la misma. A consideración, son más desventajas que ventajas en sí. Así que con esto vamos a concluir y en la siguiente clase pues ya vamos a hablar acerca de los otros temas que se tienen preparados para la semana. Recordándoles por favor que deben de permanecer en el espacio y por lo tanto pues vamos a aprovechar estos minutos para poder desarrollar lo que corresponde a el tema como tal.
Muy bien, que tengan una feliz tarde.